Bueno, pues hola de nuevo. Para los que hayan entrado, soy Eloy Pérez, responsable técnico de Chova, de impermeabilización y aislamiento térmico. Encantado de poder compartir esta presentación con vosotros. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar sobre rehabilitación energética de cubiertas planas, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tengáis durante este webinar, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros por medio del mail de asesoramiento técnico @choa.com y estamos encantados pues, de poder ayudaros. Bueno, antes me imagino que muchos de vosotros ya nos conocéis, ya conocéis a Chova. Pues Chova somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico con más de 85 años de experiencia en el sector, ¿no? Y bueno, pues tenemos presencia nacional e internacional y tenemos una gama de productos distribuida pues en tres gamas principales: la gama de impermeabilización, donde tenemos pues desde láminas bituminosas de betún modificado a láminas sintéticas de PVC o TPO, impermeabilizaciones líquidas. Bueno, deciros pues que tenemos una gama de productos de impermeabilización bituminosa, la gama Politaer Premium, que estamos dando 15 años de garantía, y también, que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero que tenemos las láminas bituminosas, ciertas referencias han sido certificadas como láminas de protección contra barrera de gas radón, ¿no? Contra la entrada de radón. Después tenemos el aislamiento térmico. Somos fabricantes de planchas de poliestireno extruido y a partir de este poliestireno fabricamos los compuestos Chovaterm e Inverlosa, en los cuales nos vamos a centrar en el presente webinar enfocados a soluciones de rehabilitación, ¿vale? Y también tenemos toda una serie de productos y sistemas para el aislamiento acústico, desde láminas viscoelásticas para aislamiento entre placas de yeso en pared y techos, y también tenemos compuestos multicapas formados a partir de estas láminas viscoelásticas. Bueno, somos un equipo que investigamos, que os asesoramos y estamos continuamente pues analizando nuevos materiales, nuevos sistemas para llegar a soluciones innovadoras y novedosas, ¿no? Que puedan resolver pues los retos de cada día, ¿no? que tenemos todos. Y bueno, pues tenemos una serie de certificados, desde las declaraciones ambientales de producto, participamos en diversas asociaciones como GBC, ANER, y lo que comentaba, siempre estamos buscando nuevas soluciones. En nuestra página web veréis que tenemos una serie de sistemas eh, para, para vuestro uso, donde pues principalmente resaltamos las cubiertas sostenibles, donde tenemos pues desde sistemas con láminas fotocatalíticas, Naturex, sistemas de cubiertas ajardinadas, así como sistemas de protección contra el gas radón, ¿vale? Formados con láminas asfálticas, y también sistemas de aislamiento acústico. Después, bueno, pues participamos en una serie de eventos, estamos en contacto con los principales estudios de arquitectura, damos formación a nuestros clientes, y todo es pues para aportar valor al sector, ¿no? Desde nuestro punto de vista como fabricantes, recomendando pues soluciones óptimas. Y tenemos pues presencia a nivel, pues eso, nacional e internacional, como os he comentado, en obras de referencia como la Ciudad de las Ciencias de, de Valencia, pues la Estación de AVE en Zaragoza, el Hotel Hyatt en Chile y muchas más. Bueno, pues ahora sí, pues ya nos centramos y damos comienzo a la temática de hoy,
que son las soluciones de rehabilitación energética que os propone Chova con nuestros productos. Bueno, el webinar se divide en tres partes. Una introducción, donde vamos a hablar de la rehabilitación energética y su contexto actual. Y después vamos a mostrar soluciones de rehabilitación simplemente energéticas de cubiertas planas, donde la capa de impermeabilización se encuentra en buen estado y no necesitamos una renovación de la misma. Y a continuación mostraremos ya soluciones de rehabilitación donde además de añadir aislamiento térmico, necesitamos renovar la impermeabilización de la cubierta. Bueno, pues nada, muy brevemente voy a describir el contexto actual. Pues bueno, el cambio climático, todas las emisiones de gases de efecto invernadero por los edificios durante todo su ciclo de vida, ¿no? La construcción, el uso, el mantenimiento durante esa rehabilitación o reforma y desmantelamiento. Después tenemos una dependencia energética de otros países, tanto a nivel español como europeo, cosa que se agrava más pues, por el reciente conflicto bélico, ¿no? que estamos viviendo. Y bueno, pues aquí simplemente decir pues, que ojalá venga pronto la paz, ¿no? Y bueno, pues tenemos una inflación elevada, ¿no? que estamos todos sufriendo, ¿no? Y bueno, pues el récord del precio de la luz se batió este martes 8 de marzo con 545 euros el megavatio hora, ¿no? Entonces, bueno, pues todos lo estamos sufriendo, ¿no? Pero bueno, también después del COVID, pues ha venido también las ayudas a la recuperación, los fondos Next Generation EU, ¿no? La Renovation Wave. Y bueno, pues esto pues ha dado una serie de ayudas europeas, ¿no? para la recuperación económica que se van a plasmar en un impulso de la rehabilitación, ¿vale? Esto es una buena noticia. Entonces, así algunas cifras relevantes del sector es que el consumo de energía, ¿vale? Por sectores, ¿vale? Diríamos ya, esto es una tendencia generalizada, casi que a nivel mundial, pues aproximadamente pues un 40% se consume en los edificios, en sus fases de construcción, principalmente en el uso, por las necesidades de calefacción. ¿eh? Y después, bueno, pues esto lo podemos ver en la tabla, en la imagen de la derecha, pues tenemos de todo el consumo de energía que utilizamos en los edificios residenciales en España, pues el 43% atiende a necesidades de calefacción de nuestras viviendas, ¿vale? Y el 20% también la calefacción del agua caliente sanitaria. Y bueno, pues también los edificios, pues son responsables aproximadamente pues, del 36% de las emisiones de CO2 en toda la Unión Europea. Y bueno, pues ¿dónde estamos? ¿Cuál es el estado del parque edificatorio español? Pues bueno, estos serían los datos del parque español dados por la RSE 2020, la estrategia a largo plazo de rehabilitación en el sector de habitación energética, en el sector de la edificación en España. Y bueno, pues nos dice que una vez han analizado los datos, dice que el 50% de las viviendas son anteriores a la norma básica de la edificación, condiciones térmicas de los edificios del 79. Es decir, que la mitad del parque edificatorio español no dispone de aislamiento. Y el 95% de las viviendas son anteriores a el Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Que salió en 2006 y bueno, pues empezó a aplicarse a partir de 2007. Entonces, esto quiere decir que estas viviendas que son anteriores a nuestro código, pues disponen de un aislamiento insuficiente. Y sabéis que a partir de 2006, en 2013 se hizo una actualización y en 2019 se ha hecho otra actualización de eficiencia energética para ir construyendo pues cada vez edificios más eficientes, ¿no? energéticamente. Y bueno, pues en la parte introductoria de un Real Decreto, pues tenemos también unos datos que describen la calidad de la edificación
en cuanto a la calificación energética de los edificios y de las viviendas. Entonces nos dice que más del 84% de los edificios existentes se sitúan en las letras F o G, ¿vale? En términos de consumo energético, y aproximadamente un 0,2% de edificios existentes se situarían en la mejor calificación energética, en la letra A. Bueno, como veis, debido pues eso, a estas cifras, tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a la rehabilitación energética. Pero además de la rehabilitación energética, también pues eso, hay muchos aspectos, ¿no? En los que rehabilitar, como por ejemplo la accesibilidad, ¿no? Pues nos dice que el 75% de edificios residenciales no son accesibles y un 40% no dispone de ascensor. Bueno, este es unas cifras desde 1992 hasta la actualidad, ¿vale? De la Fundación Laboral de la Construcción, de su observatorio. Y entonces nos dice que en España los ritmos de rehabilitaciones o reformas que estamos realizando, pues el máximo fue en 2001 de 46.500 viviendas y el año pasado estuvimos en 27.000 viviendas. Bueno, pues hemos visto dónde estamos, que tenemos un parque de viviendas pues bastante envejecido y bastante ineficiente energéticamente, y bueno, pues debido al contexto internacional de pues el contexto internacional, ¿no? que estamos viviendo, de cambio climático y de dependencia energética, ¿no? Pues tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Y veréis que nos hemos fijado unos objetivos bastante ambiciosos, ¿no? A nivel de país. Bueno, pues primero también pues tenemos que cumplir con el Acuerdo de París, ¿vale? El calentamiento global inferior a 2 grados de media, y para ello la Unión Europea pues ha adoptado una serie de compromisos, ¿no? En el Consejo Europeo del 10 y 11 de diciembre de 2020, pues para 2030, en esta década, pues tenemos que conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones de 1990 en un 55%. Y tenemos que el porcentaje de energías renovables del total de la generación eléctrica pues tiene que ser del 38 al 40%, y también necesitamos aumentar la eficiencia energética, ¿vale? De los diferentes sectores, de un 36 a un 37%. ¿Vale? Entonces, con estos objetivos, pues el gobierno pues, ha plasmado la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, ¿vale? Del 20 de mayo de 2021, ¿vale? Que agrupa las políticas de clima y de energía, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos en el artículo 3, pues es el que fija los objetivos para la década 2020-2030 de la economía española, ¿no? Y dice, bueno, pues que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, pues van a disminuir un 23% respecto a 1990, que se va a alcanzar un 42% de energías renovables sobre el total, y sobre la generación del sistema eléctrico un 74%. Y el aumento de la energía energética va a ser de 39,5%. ¿Vale? Y después, bueno, pues la neutralidad climática, el objetivo es alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Es decir, pues que emitamos poco y se emitimos, pues lo contrarrestemos con sumideros de carbono, como los bosques u otras tecnologías. Entonces, para plasmar estos objetivos, pues bueno, lo que en el artículo 4, pues ya se plasman el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que está aprobado el 16 de marzo, anterior a la ley, pero esta ley lo recoge, y se fija la estrategia de descarbonización a 2050, ¿vale? Que es la senda de reducción de emisiones. Y bueno, pues en el artículo 8 explícitamente ya habla de eficiencia energética y rehabilitación de edificios. ¿Vale? Entonces, en el artículo 4 nos dice que el gobierno elaborará un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana con el objetivo de mejorar el parque edificatorio, ¿no? Independientemente de su titularidad pues, pública o privada.
Y también las administraciones públicas pues, podrán establecer incentivos, subvenciones, que favorezcan pues, la consecución de estos objetivos de rehabilitación de edificios. Vale, entonces el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, pues fija un objetivo muy ambicioso. En esta década, ¿vale? Quieren rehabilitar 1.200.000 viviendas, ¿vale? Y aquí tenéis su distribución a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues en 2021, pues energéticamente, pues ya se quieren rehabilitar 30.000 viviendas y vemos que rehabilitamos 27.000 viviendas, ¿vale? Que no todas de ellas fueron rehabilitaciones energéticas. Entonces, bueno, pues tenemos que, y veis cómo tenemos que incrementar los ritmos de rehabilitación de una forma sustancial, ¿no? Vale, pero en la década hasta 2030, 1.200.000 viviendas. Pero es que de 2030 a 2050, ¿vale? La estrategia de rehabilitación a largo plazo, para la rehabilitación energética, pues quiere rehabilitar casi 6 millones de viviendas. Y bueno, pues para pues, organizar, ¿no? Este trabajo que tenemos por delante, pues el gobierno pues, ha diseñado un plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Para ayudarnos también a pasar con la recuperación económica después del COVID, ¿vale? Y dentro de este plan, que tiene 30 componentes, el componente 2 pues ya habla explícitamente del plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ¿vale? Y se asignarán unos 6.820 millones de euros, de los cuales 3.420 va a ser un programa de rehabilitación para entornos urbanos a nivel de barrios, de edificios y de viviendas. ¿Vale? Este está ordenado por el Real Decreto 853/2021 y está concedido por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, Movilidad y Agenda Urbana. Vale, después tenemos que además tenemos pues otro fondo de 402 millones de euros para rehabilitación energética exclusiva de edificios. El PRE 5000, que ya está funcionando, otorgado por el IDEA. Y otro que es también para la rehabilitación de edificios públicos. Entonces, el gobierno pues sacó un Real Decreto 853/2021, ¿vale? Que se regulan los programas de ayuda de rehabilitación residencial y vivienda social, ¿no? de este plan. Entonces, digo esto porque fijaros que el PNIEC, pues hasta 2023, por ejemplo, quería rehabilitar 105.000 viviendas con los objetivos de este Real Decreto, pues vamos a proponernos rehabilitar 160.000 viviendas con un incremento de un 52%. Y a finales a mitad de junio de 2026, ¿vale? Vamos a rehabilitar 250.000 con el PNIEC, pero con este impulso de las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas, pues vamos a proponernos rehabilitar 355.000 viviendas con un incremento de un 42% sobre lo ya previsto, que son cifras muy ambiciosas. Vale, entonces este Real Decreto que regula las ayudas para la rehabilitación energética, pues el requisito, ¿vale? Es que tengamos una reducción mínima de un 30% del consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? Con respecto al edificio certificado inicialmente. Entonces tenemos el edificio, hacemos una certificación inicial, ¿vale? Tenemos su clasificación en cuanto a consumo de energía y emisiones y planteamos una actuación de rehabilitación, ¿vale? Y cuando esta actuación esté terminada, pues tenemos que demostrar que hemos reducido el consumo de energía primaria no renovable como mínimo en un 30%, ¿vale? Pero bueno, como veis aquí en el cuadro inferior, pues si disminuimos de un 30 a un 45%, ¿vale? El porcentaje máximo de la actuación será un 40% del coste. Sin embargo,
esto se va incrementando a medida en que nuestra actuación supone un mayor ahorro de consumo de energía. Entonces, para ahorros superiores al 60% tenemos una subvención del 80% del coste de la actuación total. Y bueno, pues además de la reducción del consumo de energía no renovable, pues en las zonas climáticas C, D y E nos van a pedir que reduzcamos la demanda anual de calefacción y refrigeración. ¿Vale? La zona C superior al 25% y en las zonas D y E superior a un 35%. Entonces, bueno, esta demanda anual de calefacción y refrigeración pues ya se va a conseguir principalmente actuando en la envolvente térmica de los edificios, ¿vale? Fachadas y cubiertas. Bueno, a nivel de vivienda, pues tenemos que conseguir una reducción mínima del 30% o más de un 7% de la demanda anual de calefacción y refrigeración, ¿vale? Y también podemos modificar o sustituir los elementos de la envolvente, ¿vale? De acuerdo a los valores de transmitancia térmica que fija la tabla 311A del DBHE1, ¿vale? Y también, es decir, tenemos que mejorar las transmitancias de cubiertas, de ventanas, de fachadas, ¿vale? Conforme, en este caso, conforme a unos valores mínimos. Y también mejorar la permeabilidad del aire, ¿no? Ir a viviendas más estancas, ¿no? Donde no perdamos la energía, pues, por, por estos puntos, ¿no? Y bueno, la cuantía de las ayudas, ¿vale? El importe aquí será del 40% del coste de la actuación, ¿vale? Con un límite de 3.000 euros por vivienda y el coste mínimo tiene que ser de 1.000 euros. Entonces, bueno, estos son el Real Decreto, las ayudas que están estipuladas, pero la realidad es que a día de hoy, pues la Junta de Extremadura sí que ha sacado unas convocatorias con más de 11 millones de euros. La Comunidad Valenciana hizo la presentación oficial el día 9 de febrero y ha destinado 100 millones de euros para este 2022. No obstante, el plazo no está abierto todavía, pero bueno, tiene que ser inminentes. Y el resto de comunidades autónomas, pues algunas están en tramitación y algunas, pues me imagino que van a ir saliendo. Las ayudas pre-5.000, estas ayudas sí que están ya disponibles, las gestiona el IDAE y bueno, son 50 millones de euros para actuar en edificios con poblaciones que tienen núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes. Y bueno, pues hay una noticia para la esperanza, ¿no? Y es que, bueno, el 9 de marzo en la Conferencia Sectorial de Vivienda, pues la ministra Raquel Sánchez pues, ha enfatizado pues eso, que se están articulando, se están ultimando pues las ayudas a la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios con 4.400 millones, con cargo al mecanismo de recuperación. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo inicial de rehabilitación energética, de los ahorros que supone, que fue publicado en el año 2014 en el periódico La Razón. Y es un bloque de 4 plantas con 8 viviendas, ¿vale? Que hicieron una rehabilitación integral de fachadas y cubiertas, colocaron 14 centímetros de EPS en el SATE y 14 centímetros de XPS en cubiertas. Entonces, se consiguieron reducir las pérdidas energéticas, ¿vale? Un 72%, ¿vale? Y bueno, pues por aquel entonces recibieron 3.000 euros por vecino. De acuerdo a las ayudas actuales, pues para este porcentaje de reducción energética, pues se podría conseguir hasta un 80% de ayuda sobre el coste de la actuación. Entonces aquí tenemos una foto, ¿no? Del edificio terminado y los datos, ¿no? que presentaba esta noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos que de consumir 24.600 kilovatios horas en consumo de gas natural para calefactar, pues pasaron a consumir 11.000, ¿vale? Entonces, cada vecino pues se ahorraba 673 euros solo en los gastos de calefacción del gas, ¿vale? Y en cuanto a la refrigeración, pues tenemos que también pasaron
de 3.910 kWh de electricidad a 2.465, es decir, se ahorran 493. Entonces, bueno, un ahorro total de 981 euros año y con una amortización con la subvención de 5,6 años y sin subvención de 9 años. Vale, si esto un poco lo extrapolamos a febrero de 2022, con lo que hemos comentado del precio del gas, del precio de la luz, si lo extrapolamos, pues estos ahorros serían aún más significativos, ¿no? Entonces, podríamos reducir los plazos de amortización, pues incluso también teniendo en cuenta que las subvenciones que vienen, pues van a ser de hasta un 80%, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos pasar, en este caso, que se ahorraba un 72%, lo que podríamos incluso conseguir 2 años de un periodo de amortización y sin subvención, pues iríamos a 5 años. Pero bueno, esperemos que los precios y este escenario pues vuelva pronto a la normalidad. Y bueno, pues estos serían los productos que os vamos a proponer para, para usar en la rehabilitación energética. Sería el poliestireno extruido y a partir del poliestireno extruido fabricamos los compuestos de rehabilitación en Berlosa y Chobatel. Y el Chobatel, la diferencia es que incluye también la impermeabilización. Vale, entonces el poliestireno extruido, pues voy a resaltar las propiedades fundamentales. Es que tiene una baja conductividad, es un aislante térmico, estamos el 0,034, 0,036. La conductividad es estable debido a su alta resistencia a la humedad, tanto por inmersión, inferior a un 0,7%, tanto a la difusión, inferior a un 5%, y tanto a la resistencia a hielo y deshielo, menos de un 1% de humedad absorbido tras ciclos de hielo-deshielo. Tiene una muy alta resistencia a la compresión, ¿vale? Superior a 3 kilos centímetro cuadrado. Es muy ligero también, tiene una densidad pues unos 33 kilos metro cúbico. Contiene CO2, ¿vale? Por lo que es un sumidero de dióxido de carbono, porque como veis al microscopio, veis que el poliestireno extruido tiene una estructura de celda cerrada, hexagonal, que lo que contiene es una serie de gases espumantes. Uno de estos gases es el dióxido de carbono, ¿vale? Y bueno, pues es un material que tiene superior a un 70% de contenido en reciclado postconsumo, ¿vale? Que proviene del reciclaje del EPS, ¿no? Principalmente, y también del propio XPS. Y bueno, pues este aislante pues tiene su calidad certificada por el sello AENOR, tiene su ciclo de vida analizado por la Declaración Ambiental del Producto, registrada en DAPCONS, ¿vale? Lo tenemos disponible para vosotros y también pues tiene la máxima calificación en cuanto a calidad de aire interior, ¿vale? La calificación A+. Y bueno, pues ahora ya vamos a abordar un poco la planificación pues de una actuación de rehabilitación energética, ¿no? ¿Qué nos tenemos que plantear, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es la tipología de cubierta y qué uso final qué uso al final queremos tras la rehabilitación de la cubierta, ¿vale? Pues tras la rehabilitación, podemos pasar de una cubierta no transitable con gravas a una cubierta transitable con pavimento, ¿vale? O con solado flotante y aislante, ¿no? Como por ejemplo la Inverlosa que vamos a ver. Vale, el alcance de la actuación para saber pues el espesor, ¿no? El de aislamiento térmico que tenemos que colocar, ¿no? Pues el tanto por ciento, es decir, eso va a ser una rehabilitación integral, donde vamos a rehabilitar en conjunto entre fachadas y cubiertas más del 25% de la envolvente, o vamos a pues simplemente rehabilitar la cubierta, ¿eh? Entonces, pues dependiendo de la tipología de edificio, pues si solo rehabilitamos la cubierta, lo más probable es que sea por debajo del 25%, ¿no? de la envolvente térmica. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de aislamiento existente en el paquete de cubierta y el estado del mismo, ¿no? Si podemos seguir contando con él. Y aparte del estado de la capa de aislamiento, pues el estado de la capa de impermeabilización, es decir, necesitamos realizar una rehabilitación o una renovación de la capa de impermeabilización
eh, como norma general, pues las impermeabilizaciones intemperie, ¿vale? Pues conviene renovarlas pues de 10 a 15 años. Y las impermeabilizaciones no intemperie, pues ya conviene una renovación pues, de 25 a 30 años, ¿vale? Bueno, esto es muy general, pues hay que analizar cada caso. Y bueno, pues tenemos que también ver qué estado, ¿no? Y qué tipología del soporte resistente, ¿no? Qué forjado tenemos y qué carga muerta máxima admitiría el nuevo paquete de cubierta, ¿no? Por la resistencia estructural. Después tenemos que plantearnos si el drenaje de la cubierta existente, el número de sumideros y rebosaderos, si es adecuado o si vamos a aprovechar esta rehabilitación de cubierta para incrementar el número de sumideros y de rebosaderos, para aumentar la seguridad frente a la estanqueidad, ¿no? Y lo mismo, en la misma línea, pues si los paños que tenemos en la cubierta son adecuados, y si no son adecuados, pues igual tenemos que plantearnos la demolición, ¿no? De este paquete de cubierta y hacer nuevos paños, ¿no? La demolición de la formación dependiente. Y después tenemos que analizar también el estado del pavimento existente, ¿no? Pues que el pavimento, pues que sea compacto, que sea firme, que sea plano, que no esté disgregado y que tenga pendientes adecuadas hacia los sumideros, ¿vale? Y después también pues veremos este soporte, pues también tratarlo, ¿no? Pues o una limpieza o un lijado o una regularización con mortero. Tenemos que, lo que hemos hablado de renovar las pendientes o si debemos demolerlo y poner un nuevo pavimento. Entonces, después tenemos la altura libre disponible en los umbrales de las puertas de acceso a la cubierta, ¿vale? Pues tenemos que modificar los accesos, tenemos que recrecerlos, ¿vale? Esto porque, claro, la nueva solución que coloquemos pues tiene un espesor, ¿no? Y después la altura de protección en los petos de cubierta o la instalación de nuevas líneas de vida. También cuando coloquemos el nuevo paquete de cubierta, pues afectaremos la altura de protección. También debemos tratar las instalaciones, debemos plantear pues si las desmontamos provisionalmente para después volverlas a montar o las conservamos. Bueno, pues son preguntas que tenemos que analizar. Y por supuesto, pues el tratamiento de los residuos de construcción y demolición generados, ¿no? El tratamiento sobre todo de los residuos de demolición, ¿vale? En caso de decidir o necesitar pues demoler el pavimento existente o incluso la formación de pendientes existente y llegar hasta el soporte estructural. Bueno, pues en cuanto vamos a hablar lo que sería pues simplemente un cálculo aproximado, ¿no? De un predimensionamiento de cuando utilizamos XPS, cuando estamos por debajo del 25% del envolvente, ¿vale? Tenemos que ir a la tabla 311A, ¿vale? Y podemos plantear según zona climática desde 5 centímetros en las Islas Canarias, ¿no? Hasta pues 10 centímetros en las zonas más frías, ¿no? Aproximadamente, cuando estamos hablando de rehabilitaciones inferiores al 25% del envolvente. Cuando vamos a rehabilitaciones de cubierta o rehabilitaciones integrales, ¿no? la actuación, ¿no? De fachada más cubierta, que va a ser la mayoría de los casos superior al 25% del envolvente, pues entonces ya tenemos que colocar mayores espesores, ¿no? Iríamos desde 6 hasta 18 centímetros, ¿vale? En las zonas más frías. Y bueno, ahora ya pues vamos a pasar a mostrar la parte 1, las soluciones para rehabilitación energética con Inverlosa. Entonces, bueno, esta es nuestra baldosa aislante y filtrante, ¿vale? Tiene 3,5 centímetros de hormigón poroso, el cual lleva adherido una capa aislante de XPS de 4, 5, 6 y 8 centímetros de espesor. Es un pavimento transitable, visitable porque no es un pavimento estético, ¿vale? Es un pavimento funcional, ¿vale? Tiene un peso aproximado de unos 75 kilos por metro cuadrado y 17 kilos y medio por baldosa. Y tiene unas dimensiones de 60 por 40.
este producto y las soluciones de este producto pues están certificadas por nuestro documento de unidad técnica BIT. ¿Vale? Aquí tenemos un caso de rehabilitación energética donde la cubierta no tenía problemas de estanqueidad, simplemente querían reducir el consumo de energía o la transferencia de calor a través de la cubierta. Entonces, sobre el soporte de resina cerámica se colocó un geotextil de poliéster no tejido, ¿vale? A modo de capa pues difusora, ¿no? de la humedad, y después se colocó la invernosa contrapeada directamente encima con las juntas a testa, ¿vale? Sin ningún producto de relleno de juntas, mortero, ninguna masilla, ¿vale? Con la junta. Y bueno, veis que se adapta, la inverlosa, pues se adapta al soporte existente. Veis como en la imagen de la izquierda, en la junta estructural, pues se corta con una radial, ¿vale? Y se adapta perfectamente. Y en el detalle del sumidero, esta imagen, pues lo que hacemos es la inverlosa, la losa que va encima del sumidero, ¿vale? Se recorta el XPS, ¿vale? Aproximadamente unas 3 veces el diámetro de la bajante, ¿vale? Y después, pues eso, se le coloca pues un pasador o unas correas o se indica de alguna forma para saber que esa es la losa que está encima del sumidero. Vale, aquí tenemos otra actuación de rehabilitación en Alicante, ¿vale? Donde tenemos un soporte de resina cerámica y hemos colocado una lámina drenante con geotextil hecho a Ende de Garden de 8 milímetros de altura, ¿vale? Y encima las inverlosas. El motivo de esta lámina drenante es darle un poquito más de calidad a la solución en el sentido una mejora frente a un geotextil, ¿vale? Aquí estamos creando pues una cámara de aire no ventilada, ¿vale? Que cuando reciba la humedad pues va a atravesar el geotextil y va a discurrir por las pendientes buscando el sumidero con una mayor velocidad que lo haría con un geotextil, ¿vale? Un geotextil pues sería simplemente pues efectos de difusión, ¿no? del vapor. Bueno, ahora vamos a la parte 2, donde aparte de proponeros soluciones de rehabilitaciones energéticas, vamos a renovar la impermeabilización de la cubierta, o la vamos a rehabilitar. Para eso tenemos en primer lugar el Chobater, que es un compuesto que ya incorpora una primera capa de láminas asfálticas eh, a láminas de poliestireno extruido en 4 y 5 centímetros. Tenemos dos modelos, el que incorpora lámina con gránula autoprotegida y el que incorpora la lámina con plástico para soldarle una nueva capa de lámina. ¿Vale? Entonces, el Chobater que viene en la lámina autoprotegida, ¿vale? Le llamamos monocapa y lo recomendamos para cubiertas inclinadas. Y el que tiene con la lámina acabada en film termofusible, ¿vale? Si le soldamos encima una nueva capa de lámina de betún modificado eh, acabado en plástico, es porque encima vamos a colocar una protección de la cubierta. Y después, si ya le acabamos con acabado granular, es porque esta solución va a quedar expuesta a la intemperie, ¿vale? Entonces, esta opción de Chobater bicapa lo vamos a recomendar para cubierta plana, ¿vale? Para cubierta plana, transitables bajo protección o autoprotegidas, como hemos comentado. Entonces, ¿qué ventajas tiene las soluciones con Chobater? Bueno, pues tiene menor tiempo de ejecución porque estamos fijando simultáneamente el aislamiento y la impermeabilización. ¿Vale? Es capaz de adaptarse a cubiertas curvas de gran curvatura, ¿vale? Y es fácilmente transportable porque el producto se transporta en rollos e incluso tiene un peso ligero, ¿no? Y se puede transportar por las escaleras o por el ascensor directamente a la cubierta. Nos hemos encontrado el caso en los centros históricos que hay calles donde no caben las grúas. Y después tenemos cómo lo fijamos este Chobater al soporte, ¿no? Pues lo fijamos o por fijación mecánica, esto es la instalación tradicional, ¿vale? Pues separadas de unos 20 a unos 30 centímetros, esta fijación mecánica queda embebida en el solape de los rollos, ¿vale? Por los cuales la impermeabilización pues quedaría no perforada, ¿no? Y después tenemos una nueva aplicación homologada con Soudal,
¿vale? Y es que estamos, pues bueno, hemos homologado el Chobatel para fijarlo con cordones adhesivos de espuma de poliuretano sobre Atem Roof 250-330, ¿vale? Esta solución la tenemos testada en túnel de viento y nos da unos resultados de resistencia a la succión similares a los de la fijación mecánica. Y bueno, pues los soportes admitidos para el Chobatel, cuando estamos hablando de soluciones intemperie con la lámina autoprotegida, son para soportes con forjados o losas de hormigón, ¿eh? O otros soportes con una resistencia al fuego superior a I60, ¿vale? Y cuando estamos hablando una aplicación no intemperie o bajo protección pesada, pues lo mismo, soportes de forjado y losa de hormigón y también pues soportes de madera, siempre para aplicaciones bajo teja. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de este Chobatel frente a otras soluciones con aislamientos de lana de roca o poliisocianato? Bueno, pues tenemos una menor absorción de agua, 0,07% frente al 1% o al 2% de estos aislantes, una mayor tensión de compresión, ¿vale? Un soporte más resistente, 300 kilopascales, ¿vale? Frente a 50 o 75 de las lanas de roca, 120 a 250 del PIB, ¿vale? Lo cual pues va a ser interesante en el caso pues, de tener que apoyar pues bancadas de hormigón con paneles solares, ¿vale? Tenemos una resistencia muy elevada, ¿no? 30 toneladas. Y después las superficies de rollo y por panel, pues con el Chobatel conseguimos de 5 a 6 metros cuadrados de superficie en un mismo rollo, ¿no? O panel. Y ahora, bueno, pues esto es una rehabilitación, ¿vale? Que hicimos en un convento de Gandía, la hemos acabado este mismo año, y entonces veis como sobre el soporte de rasilla catalana hemos colocado los rollos de Chobatel con 5 centímetros de espesor de XPS y una lámina de tub modificado de 3 kilos, ¿vale? Y ahora veis cómo están imprimadas, hemos imprimado los puntos singulares. Este Chobatel se fija mecánicamente en los solapes longitudinales y transversales. Terminada la fijación, se sellan, ¿vale? Estos con soplete de llama, de tal forma que la fijación queda oculta. Y después se ponen una serie de refuerzos en los puntos singulares, como es habitual en las láminas asfálticas y en el resto de impermeabilizaciones. Y después se coloca la segunda capa de impermeabilización. En este caso, cogimos un color rojo. Bueno, también el Chobatel, pues bueno, monocapa, acabado en gránulo, puede también aplicarse en cubierta inclinada, como hemos comentado. Y aquí vemos pues una obra en el año 2018 donde pues bueno, un soporte de hormigón inclinado que tenía un acabado en placa bituminosa, pues se colocó directamente el Chobatel con espesor de 5 centímetros de XPS y acabado en lámina autoprotegida de 5 kilos. Después, también hemos hablado de la fijación mecánica, ¿no? Las dos obras anteriores, y tenemos la opción recientemente homologada de la fijación adhesivada, ¿vale? Aquí veis una obra de unos 500 metros cuadrados, un edificio de viviendas en Barcelona, ¿vale? Que lo que se hizo fue se adhesivó el Chobatel sobre el soporte existente. El soporte existente tenía un revestimiento líquido, ¿vale? Un revestimiento acrílico que está en muy buen estado y está muy bien adherido, ¿vale? Entonces tenía buena adherencia, no tenía fisuras, no tenía desconchados, eh, era un soporte muy cohesivo, ¿no? Entonces fuimos, hicimos un testeo del soporte, ¿no? Y fue apto, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, pues bueno, si tenéis cualquier duda, por favor, consultad con el departamento técnico de Chova, que estamos a vuestra disposición. Y ahora vamos a hablar ya de otra solución, ya no de Chobatel, sino pues de pues una más tradicional, ¿no? Tenemos un soporte de rasilla, hemos colocado una imprimación, dos capas de láminas adheridas al soporte y a continuación, ¿vale? Hemos colocado pues, un geotextil, una primera capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 4 centímetros, ¿vale? O el espesor que necesitéis, y después una inverlosa de 3,5 centímetros y 4 centímetros
de XPS, ¿vale? Y entonces esto es otra alternativa que tenéis cuando es posible doblar la cubierta, ¿no? Acordaros pues que tenemos que evaluar si el peso de este nuevo paquete de cubierta se puede resistir por el forjado existente, ¿vale? Sí, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Que hemos comentado también. Y bueno, pues también pues comentaros, ya estamos acabando, que en nuestra página web, ¿vale? En choa.com, pues tenéis un apartado específico de rehabilitación energética de cubiertas, donde os hemos puesto las opciones que estamos comentando, desde cubiertas transitables y cubiertas no transitables, ¿no? Terminados en láminas autoprotegidas. Entonces, este sería el caso que hemos visto, el sistema RHCP01, que tendríamos sobre una cubierta existente acabada en pavimento cerámico, ¿vale? Pues tenemos que las pendientes están en buen estado, el forjado resiste, tenemos alturas buenas en los umbrales suficientes en los umbrales de las puertas, los petos. Entonces, colocaríamos una imprimación, ¿vale? Aquí hemos colocado la imprimación antisolvente, primera SR, 2 capas de láminas bituminosas, ambas adheridas, ¿vale? Al soporte, un getextil separador, una capa de planchas de poliestireno extruido y la inverlosa. Después, este mismo sistema también, pero con Chobater, ¿vale? Y aquí lo que estamos haciendo es una cubierta mixta, ¿no? Porque Chobater ya incorpora aislamiento por debajo de la impermeabilización y tenemos aislamiento por encima. Entonces, en este caso, pues hemos colocado el Chobater adhesivado sobre el soporte de rasilla o de hormigón, ¿vale? Que incorpora 5 centímetros de XPS y una primera capa de láminas asfálticas. Hemos soldado otra segunda capa de láminas asfálticas con acabado no intemperie, ¿vale? Hemos colocado un geotextil separador y a continuación la inverlosa. Y después tenemos, estas serían las soluciones transitables con inverlosa y después tenemos soluciones no transitables, solo transitables con intención de mantenimiento, ¿vale? Pues entonces sería, pues tenemos el soporte resistente, que puede ser pavimento, un mortero, ponemos una primera capa de planchas de poliestireno extruido, a continuación colocamos el chobater de 5 centímetros con una primera capa en plástico y lo vamos fijando, esto sería fijaciones mecánicas, ¿vale? Y lo fijamos y a continuación, pues una vez que está fijado, sellado los solapes, como hemos visto en la presentación, pues soldaríamos una segunda capa de lámina. Nosotros os proponemos la lámina Politavernature. La lámina Politavernature es una lámina descontaminante certificada por el Instituto Eduardo Torroja y lo que hace es que transforma los dióxidos de nitrógeno en nitratos. Pero además tiene un índice de reflexión solar de un 44%, ¿vale? Y que con lo cual es una contribución relevante también a lo que sería la eficiencia energética de nuestra cubierta. Y después tenemos otro sistema, es el mismo sistema, pero en lugar de colocado con fijaciones mecánicas, colocado con la espuma adhesiva de poliuretano de Soudal, con los que colaboramos, Sodatem Roof 330. Y bueno, pues gracias por vuestro tiempo. ¿eh? No sé si, a ver, podéis ver, aquí, por ejemplo, tenemos los sistemas en nuestra página web. ¿Vale? Y dentro de la página web, ¿vale? Pues os podéis descargar el sistema en BIM, la ficha del sistema y la documentación. En la documentación tenéis el BC3, tenéis el DWG y tenéis todas las fichas técnicas, todos los certificados que os pueda servir, ¿no? Para la actividad de vuestro proyecto. Y bueno, pues simplemente también pues recordaros que Choba tiene un equipo de técnicos que está pues eso, al final a vuestra disposición, ¿no? Para poderos asesorar en
en todos los aspectos relativos al proyecto de rehabilitación energética que, bueno, como hemos visto, pues va a tener un impulso importante y va a ser un actor relevante en nuestra economía, ¿no? Pese a todas las dificultades que estamos atravesando, pero bueno, entre todos lo vamos a poder conseguir. Y nada, pues gracias por vuestro tiempo.